Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy les traigo un tema que honestamente a mí me tiene completamente fascinado, y estoy seguro de que a ustedes también les va a volar la cabeza. Prepárense porque vamos a hablar de una sorpresa brasileña que créanme, los dejará sin aliento. Si han leído bien Brasileña, y tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento global, Demet Özdemir y Can Yaman. Agarren sus palomitas, acomódense y abróchense los cinturones porque esto se pone bueno, muy bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic al botón de suscribirse y activar esa campanita que tanto aman, así nunca, jamás, se pierden ninguna de nuestras sorpresas, revelaciones y los temas más candentes del universo del espectáculo. Ahora, imaginen esto por un instante. La sensacional actriz turca Demet Özdemir, conocida por su carisma deslumbrante, su talento innegable y esa dulzura que cautiva, y el galán de galanes, el inigualable Can Yaman, conquistando corazones alrededor del mundo con su presencia magnética y su mirada intensa. Ambos figuras de talla internacional, que cada vez que aparecen en pantalla, o simplemente se dejan ver en público, generan un revuelo tremendo, una ola de comentarios y una euforia colectiva. Y cuando hablamos de Brasil, bueno, Brasil tiene una conexión especial, casi intrínseca, con este tipo de estrellas, ¿verdad? La telenovela, esa joya de la televisión latinoamericana, la música vibrante que te hace mover el cuerpo sin darte cuenta, el baile apasionado que expresa emociones sin palabras, la alegría de vivir, la intensidad de los sentimientos, todo encaja perfectamente con la energía que Demet y Can transmiten, tanto por separado como, y aquí está la clave, juntos. Pero, ¿qué clase de sorpresa brasileña estamos hablando exactamente? ¿Se imaginan una colaboración entre ellos? Un proyecto que los una, que los traiga de la mano, filmado o ambientado en las vibrantes, exóticas y siempre apasionadas tierras brasileñas. Las especulaciones han sido muchas, los rumores han volado como mariposas en un jardín florido, y las ganas de que esto suceda, aún más. Y es que tanto Demet como Can han demostrado tener una química impresionante en pantalla, una conexión que trasciende la ficción, algo que el público siempre agradece, celebra y sobre todo, demanda. Sus personajes suelen ser complejos, apasionados, con historias que te atrapan desde el primer minuto, te envuelven en sus dramas y te hacen sentir parte de sus vidas. Y si a esa fórmula ganadora le añadimos el toque exótico, la belleza deslumbrante y la vibrante atmósfera de Brasil, la combinación es simplemente explosiva, una bomba de entretenimiento. Piensen en las posibilidades que se abren ante nosotros. Una telenovela de alto calibre, producida quizás con un presupuesto generoso, algo que permita escenarios espectaculares, vestuarios deslumbrantes y una calidad cinematográfica que pueda ser distribuida globalmente, llegando a cada rincón del planeta. O tal vez un proyecto más cinematográfico, una película que capture la esencia de la belleza brasileña, desde sus playas doradas hasta la exuberancia de su selva, y que al mismo tiempo explore las complejas relaciones humanas, los amores imposibles, los secretos ocultos y las pasiones desbordantes que tanto nos gustan. O incluso, quién sabe, algo relacionado con la moda, aprovechando el estilo y la elegancia de ambos, o un proyecto benéfico que los involucre en una causa importante en Brasil, algo que muestre su lado más solidario y humano. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de rumores, deseos y teorías de conspiración de fans, que no paran de especular y soñar despiertos. Los fans de ambos, tanto en Turquía, su tierra natal, como en América Latina, que los adora, y en el resto del mundo, que ha sucumbido a su encanto, no paran de soñar con esta posibilidad, alimentando la ilusión día tras día. Y es que, ¿quién no recuerda el impacto monumental que tuvo la serie Erkenzikurs protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir? Fue un fenómeno, un verdadero terremoto mediático y de audiencia que sacudió los cimientos de la televisión. La química entre ellos era palpable, eléctrica, capaz de encender la pantalla y de hacer vibrar a los espectadores en sus casas. Cada mirada, cada gesto sutil, cada diálogo cargado de doble sentido, transmitía una conexión que enamoró a millones de personas, creando una legión de seguidores incondicionales. Y no me extraña, porque la producción en sí tenía ese toque de comedia romántica que funciona tan bien, ese equilibrio perfecto entre lo tierno y lo divertido, pero elevado al máximo exponente por el carisma innato y la entrega total de sus protagonistas. Salieron de esa serie como dos de las estrellas más codiciadas. Ese del panorama internacional, elevando sus carreras a nuevas alturas.
Y ahora, la idea de verlos juntos de nuevo, pero esta vez con la energía desbordante, la pasión contagiosa y la atmósfera vibrante de Brasil, es algo que pone los pelos de punta, que enciende la imaginación y que genera una expectativa estratosférica. Ahora, para entender un poco más el porqué de esta sorpresa brasileña, debemos mirar el contexto, el panorama actual. Brasil es un mercado gigantesco, un coloso para las producciones turcas. Las telenovelas y series de Turquía tienen una acogida increíblemente cálida, entusiasta y masiva en este país. Los actores turcos, gracias a la calidad de sus producciones y a sus cautivadoras historias, se han convertido en verdaderas celebridades allí, en ídolos de masas, y sus seguidores brasileños son fervientes, leales y muy activos. No paran de interactuar en redes y de pedir más y más contenido. Ver a Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión turca a nivel mundial, aparecer en un proyecto directamente vinculado a Brasil, con sabor brasileño, sería una jugada maestra en términos de audiencia y alcance global. Sería como unir dos universos de fans ya de por sí muy apasionados, multiplicando el impacto y creando un fenómeno aún mayor. Las posibilidades de este proyecto son casi infinitas, un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores vibrantes de Brasil. Imaginen a Demet con esa dulzura que la caracteriza, esa fuerza interior que emana en cada gesto y esa expresividad que llega al alma, interpretando a una mujer brasileña. Quizás una artista luchadora, que busca hacerse un nombre en el mundo del arte, o una empresaria independiente, que desafía los estereotipos y construye su propio imperio, o incluso una joven soñadora, que llega a la gran ciudad con ilusiones y se ve envuelta en un romance apasionado que cambiará su vida para siempre. Y a Can, con su porte de galán, su magnetismo hipnótico, su intensidad que desarma y su capacidad innata para interpretar roles complejos y emocionalmente cargados, como el galán misterioso, el artista bohemio que vive al margen de las convenciones, o el hombre de negocios audaz y ambicioso con un corazón oculto. Los escenarios naturales de Brasil, las playas de arena dorada de Copacabana bañadas por el sol, la exuberante y misteriosa selva amazónica, las vibrantes calles llenas de vida y color de Río de Janeiro, o la histórica y musical Salvador de Bahía. Todo podría ser el telón de fondo perfecto, el escenario idílico para una historia inolvidable, una historia que combine romance, drama, aventura y la magia de Brasil. Pensemos en la música, por ejemplo. Brasil tiene una riqueza musical incomparable, una diversidad de ritmos que te invitan a bailar y a soñar. Podríamos imaginar una banda sonora que fusione los ritmos brasileños, como la samba, el bossa nova, el forró con toques turcos, creando algo único y original. O quizás, alguna escena de baile al ritmo de samba en pleno carnaval de Río, o una escena íntima al son de una melancólica bossa nova en una playa al atardecer, que deje a todos boquiabiertos, emocionados y con ganas de más. Las posibilidades de fusionar culturas, estilos y sonidos son enormes, creando una experiencia audiovisual realmente inmersiva. Y esto es algo que los productores de hoy en día buscan activamente, proyectos que sean inclusivos, que celebren la diversidad cultural, que rompan barreras y que conecten con audiencias de diferentes orígenes y gustos. Además, la conexión entre Turquía y Brasil en el ámbito del entretenimiento no es algo nuevo. Hemos visto colaboraciones, adaptaciones de formatos, intercambios culturales. Pero un proyecto original de esta magnitud, con dos estrellas tan populares y queridas como Demet Özdemir y Can Yaman, y con la etiqueta de sorpresa brasileña, eleva la expectativa a niveles estratosféricos. Sería una manera brillante de reconocer y honrar la inmensa y apasionada base de fans que ambos tienen en Brasil, demostrando cuánto valoran su apoyo y su cariño. Y al mismo tiempo les abriría las puertas a nuevas oportunidades, a un público aún mayor, y consolidaría aún más su estatus como estrellas globales. Ahora es importante también manejar las expectativas, mantener los pies en la tierra, aunque los sueños no se eleven. Si bien la idea de ver a Demet y Can juntos en un proyecto brasileño es increíblemente emocionante, es un soplo de aire fresco que ilusiona, y las especulaciones son lo que hacen que este mundo del entretenimiento sea tan interesante y lleno de sorpresas. Debemos estar atentos a los anuncios oficiales. A veces los rumores son solo esos rumores, chismes que se van diluyendo con el tiempo. Pero otras veces, como bien sabemos por experiencia, detrás de un rumor hay una verdad cocinándose a fuego lento, una semilla que está a punto de germinar. Y cuando se trata de estrellas de este calibre, de un poder mediático tan grande y de un mercado tan importante y receptivo como Brasil, las posibilidades de que algo esté realmente en marcha son muy, muy altas. Imaginen la repercusión mediática que tendría un anuncio así.
Las revistas de moda y entretenimiento, los programas de televisión, las redes sociales, los portales de noticias, todo se volcaría a hablar de este proyecto. Sería un evento global, una noticia que traspasaría fronteras y culturas. Y lo más fascinante de todo es la expectativa que genera, la intriga que envuelve la idea. ¿Cómo reaccionarán los fans? ¿Qué tipo de historia contará este proyecto soñado? ¿Será un drama intenso y desgarrador, una comedia romántica ligera y divertida, o algo completamente inesperado, una mezcla innovadora de géneros? La intriga es parte de la magia, ¿no creen? Nos mantiene expectantes, nos hace imaginar y nos da algo por lo que soñar. Y volviendo a la química que tienen, a esa conexión especial que demostraron en Erkencicus. Es algo que no se puede forzar, que no se puede simular. La energía que transmiten juntos es auténtica, es magnética, es real. Y creo que eso es lo que más anhelan los fans, ver esa chispa de nuevo, esa complicidad que enamoró a millones, pero esta vez en un escenario diferente, con una vibra totalmente nueva, un aire fresco que revitalice su conexión. La oportunidad de explorar personajes distintos, quizás más maduros, más complejos con diferentes matices y desafíos, en un contexto cultural rico y diverso como el de Brasil, sería un reto actoral fascinante para ambos. Una oportunidad para demostrar aún más su versatilidad y su talento. Para Demet Özdemir, quien ha demostrado una versatilidad increíble en cada uno de sus roles, pasando de la comedia romántica al drama con una facilidad pasmosa, adaptarse a la cultura brasileña, quizás aprender algunas frases en portugués, o incluso incorporar movimientos de danza brasileños en su actuación, sería una experiencia sumamente enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal. Sería un aprendizaje constante, un crecimiento artístico que la llevaría a un nuevo nivel. Y para Can Yaman, quien ya ha conquistado corazones en Europa, Italia, España y en otros mercados importantes, este sería otro salto gigante en su carrera, consolidando aún más su posición como un actor global, un verdadero ícono del entretenimiento. Este tipo de proyectos no solo benefician a los artistas y a las productoras involucradas, sino también a la difusión cultural. Una producción que combine elementos de Turquía y Brasil, que mezcle sus tradiciones, sus estéticas, sus formas de contar historias, podría ser una ventana fantástica para que el público conozca más sobre las maravillosas tradiciones, la deliciosa gastronomía, la música contagiosa y la gente cálida y acogedora de ambos países. Es una forma poderosa de tender puentes entre culturas, de celebrar la diversidad que nos enriquece como seres humanos y de crear un entendimiento mutuo a través del lenguaje universal del arte. Y pensando un poco más allá, ¿qué implicaciones tendría esto para la industria del entretenimiento en general? Sería un ejemplo contundente de cómo las colaboraciones internacionales, cuando se hacen bien, pueden ser increíblemente exitosas y generar un impacto significativo en la audiencia y en el mercado. Demostraría una vez más que el talento no tiene fronteras, que la pasión por contar historias y la habilidad para conectar con el público pueden trascender cualquier barrera geográfica, cultural o idiomática. Sería un modelo a seguir para futuras producciones. Así que mientras esperamos noticias concretas, mientras los rumores se intensifican y los fans sueñan despiertos, la especulación y la ilusión siguen vivas y coleando. La sorpresa brasileña de Demet Özdemir y Can Yaman es un sueño para muchos, un rumor que ilusiona, y una posibilidad que sin duda alguna, si llega a materializarse, haría historia y dejaría una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Estaremos muy atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier anuncio oficial que surja, y por supuesto, se los contaremos todo aquí, en nuestro canal, con el detalle y la pasión que nos caracterizan. En resumen, hemos explorado la emocionante y tentadora posibilidad de ver a las estrellas turcas Demet Özdemir y Can Yaman unirse en un proyecto cinematográfico o televisivo con un marcado acento brasileño, un toque de samba y de pasión latina. Hemos analizado el porqué de esta expectativa tan alta, el potencial de una colaboración tan potente y mediática, y la forma en que podría beneficiar tanto a los artistas, impulsando sus carreras, como a la difusión cultural, tendiendo puentes entre Turquía y Brasil. La idea de esta sorpresa brasileña ha capturado la imaginación de millones de fans alrededor del mundo, y solo el tiempo, ese juez imparcial, dirá qué tan real es esta maravillosa fantasía que nos tiene a todos soñando despiertos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo tan intrigante y lleno de posibilidades. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta posible colaboración. ¿Creen que es una posibilidad real o solo un sueño de fans?
¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver protagonizado por Demet y Can en Brasil? ¿Un drama intenso, una comedia romántica, algo de acción, una película musical? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos, debatir con ustedes y conocer sus opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo y les mantuvo al borde del asiento con la adrenalina a flor de piel, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que son fervientes fans de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta pronto, mis queridos seguidores. Que tengan un día espectacular.